Seguir manejando los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía. Porque es una ley inconstitucional. Buenos días, estamos en vivo y en directo desde el espacio constitucional ambientalista. Viernes 31 de octubre. Desde el estudio del Pulsómetro, como todos los viernes, este encuentro semanal que tenemos con tanta gente que nos está siguiendo y que estamos muy contentos con nuestra experiencia en comunicación. El viernes pasado, nuestro programa, según el conteo que hace la aplicación de YouTube, tuvo 24.000 vistas. Fue el programa número 7, este es el 8º. Y claramente, si el primer programa tuvo 3.000, estoy redondeando, claramente son cifras quebradas. Bueno, al 7º llegamos a 24.000, lo que es para nosotros un gran incentivo, un gran empuje, porque, claro, en nuestro deshabitado país, porque somos deshabitados, uno mira programas de YouTube de otras latitudes y tienen cientos de miles de vistas. Nosotros lo que pretendemos es no superarnos viernes a viernes, porque eso es imposible. Es decir, este programa tendría que tener más de 25.000 el viernes próximo. Pero bueno, el tema es que la variación, aumentando las visitas o disminuyendo o aún manteniéndolas, nos animan a continuar con esto, que lo he dicho en todos los programas, lo digo, es una especie de experimento en comunicación que queríamos intentar con la idea de para el próximo año 2026 tal vez salir 2 veces por semana, ¿no? Martes y viernes, por ejemplo. Pero bueno, todo tiene un principio y todo tiene un proceso. Les agradezco enormemente la cantidad de mensajes que he recibido. Les comento que por el 099 1015 47, que tengo una enorme cantidad de WhatsApp, 099 1015 47, yo me gusta contestar todos, no poner un agradecimiento genérico, sino con la misma buena intención y respeto que ustedes me escriben, o sea, que se toman el trabajo de escribirnos, haciéndonos sugerencias, críticas, nos plantean temas, nos dicen cómo podíamos mejorar nuestro programa, incluso desde el punto de vista estético, de cómo sería la presentación, todas cosas que suman. Suman lo que nos dicen, yo diría, en forma positiva, y suman lo que nos dicen en cosa negativa, porque a veces alguien ve cosas que otra persona no ve. Y hemos realizado algunos cambios en virtud de las sugerencias que nos han hecho. Pero quería disculparme porque fueron tantos los mensajes que recibimos por el 099 1015 47 y nosotros salimos en vivo y que no los pude contestar todos. Es decir, que tal vez hay mucha gente que me esté mirando hoy, ahora, a las 10:06 del viernes 31 de octubre y piense, le escribí en la semana o le escribí el viernes y no obtuve respuesta. Eso puede ser, pero yo me comprometo porque así quiero que sea, a contestar todos los mensajes. Es decir, que ustedes se pueden comunicar por el 099 1015 47 y yo les voy a contestar los mensajes por respeto a quien me escribe y en agradecimiento a quien me escribe. Algunos tengo muchos mensajes de audio, claro, los escucho y también los contesto con audio. Muchos mensajes de los que recibí los contesté con audios, porque es más sencillo que escribir, digamos. Pero bueno, quiero hacer esa salvedad que en este último programa
quedaron muchos mensajes sin contestar, pero es un incentivo para seguir adelante. También quiero agradecer la enorme cantidad de saludos que recibí en virtud de mi cumpleaños. Es decir, mucha gente me saludó, me deseó feliz cumpleaños, que les agradezco, y también estoy contestando uno a uno las personas que me saludaron. El cumpleaños es una actividad, es un acontecimiento, diría yo, especial, porque es el año nuevo de cada persona. Nosotros que estamos, digamos, en la civilización occidental y cristiana, por decirlo de alguna forma, tenemos el año nuevo de la civilización occidental. Hay otras civilizaciones, digamos, u otros usos horarios, otras naciones que tienen otro año nuevo. Pero nosotros pertenecemos a aquella en la que el año nuevo es el 31 de diciembre, el 1 de enero. Ese es el año nuevo, yo diría, planetario. Pero pues cada persona, cada ser viviente, cada ser humano tiene su año nuevo, que es el día que cumple años. Entonces el día que cumple años es un año transcurrido, un año recorrido en la vida y un año que empieza. Entonces yo siempre le di ese valor, independientemente de, digamos, de lo clásico de los cumpleaños, de reunirse con la familia, de reunirse con los amigos si se puede. En este caso en particular yo opté por reunirme con mi familia. Y bueno, siempre es un momento de agradecimiento, de regocijo familiar, como decía Tristán Narvaja en el Código Civil, una expresión bien curiosa, regocijo familiar. Y bueno, y ahí comparte unas horas, un tiempo con los hijos, con la familia, con la esposa, bueno, y el saludo del resto de la familia que está en el interior, en Paysandú en mi caso. Así que fue muy importante para mí, fue un día que pasé muy bien y quiero agradecer también la enorme cantidad de saludos que recibí en virtud de esa fecha tan especial, que es el año nuevo de cada persona que logra dejar un año y pasar al otro. Nosotros esperamos continuar con ese proyecto de pasar varios años más, pero claramente no depende solo de uno. Hay que hacer el esfuerzo y cuidarse, pero no es solo uno el que resuelve. Algún día se va a terminar. Pero cuando se termine, yo diría que en lo personal, y estoy seguro que muchos de ustedes también, nos gustaría identificarnos con esa expresión de una poesía gauchesca en el cual un anciano paisano, un paisano anciano, próximo a su final ya anunciado, le dice a sus hijos: al fin y al cabo voy a morir vivido. ¿No? Al fin y al cabo voy a morir vivido, una expresión extraordinaria. Bueno, eso es lo que uno ya puede decir: al fin y al cabo voy a morir vivido. Entonces eso es el saludo. Estamos recibiendo sus mensajes por el 099 1015 47. Después vamos a leer algunos acá al aire, en vivo. Y bueno, quería hacer esta presentación. Para seguirnos por nuestro canal de YouTube, ahí en la pantalla les aparece el procedimiento, digamos, pero ustedes ponen Espacio Constitucional Ambientalista, SA, en la aplicación de YouTube, o ponen mi nombre y automáticamente les va a aparecer el programa. Y ahí hay un link, una ventana que dice suscribirse. Ustedes se suscriben. La suscripción no implica pertenencia a ningún sector político, no implica pago de absolutamente nada, no tiene costo, pero les permite recibir un aviso cuando nuestro programa está saliendo al aire, que sale todos los viernes en vivo de 10 a 12 de los estudios del Pulsómetro TV, que le agradecemos siempre a ellos que nos permiten estar acá. Y si la situación lo amerita, podemos salir intempestivamente durante la semana a determinada hora para comentar o compartir algún tema que creemos merece la atención o nuestro comentario. Así que esta es una experiencia o un experimento de comunicación. En el programa de hoy tenemos claro, nosotros seleccionamos algunos temas, espero que sean interesantes. Vamos a hablar de varios temas, no nos vamos a remitir a uno, y claramente vamos a hablar del contrato
del Cardama Gate, como lo dijimos nosotros, que tiene idas y venidas. Con la diferencia que en esta reunión, en la audición de hoy, conseguimos el contrato. Nosotros en programas anteriores hablamos por versiones de prensa. Ahora tenemos el contrato y claramente podemos hacer un examen del contrato con la salvedad que no tenemos información ni acceso a la información que tienen los que están involucrados en el contrato, que mucha información, alguna información dan y otra información no dan por las razones que sea, otras ocultan. Bueno, esta semana fue una semana en la cual el prosecretario de la presidencia, el doctor Jorge Díaz, el copresidente, como digo yo, como dicen varios, el triunvirato, tuvo un raid televisivo y radial tratando de explicar o justificar una acción que él está impulsando, él en forma personal. Por más que diga el señor presidente de la República o el Poder Ejecutivo me encargó, eso tengo derecho a no creerle. No está mal que él lo impulse. Lo curioso es que pase por sobre la voluntad del presidente de la República, que ha expresado otras cosas con respecto al tema. Y eso lo vamos a compartir con documentos. Pero voy a empezar el programa, que ya sigo adelante con el programa, con algo curioso que me pasó. Hace unos días me llamó una persona que iba a escribir un libro sobre la masonería. Un poco, creo que la idea de esta persona es escribir un libro sobre la influencia de la masonería en la conformación, digamos, de la idiosincrasia uruguaya. Entonces me manda un mensaje diciendo si yo quería brindar algún testimonio para ese libro de próxima aparición o que próximamente comenzará a escribir. Estaba reuniendo insumos. Y le dije que bueno, que la verdad que me sorprendía un poco la invitación porque yo no puedo decir nada de la masonería porque es una organización del cual estoy muy alejado. Es decir, nunca pertenecía a la masonería. Recibí varias invitaciones, sí lo digo. La primera invitación la recibí en el 2007, en la presidencia del presidente Tabaré Vázquez, por una persona que estaba muy cercana al presidente Vázquez, y él me invitó, no me invitó el presidente Vázquez, que el presidente Vázquez era masón. Incluso creo que era gran maestro de la masonería uruguaya. Creo que llegó a ser, no sé. Esta era una persona cercana que también era masón. Entonces le dije, mire, le agradezco la invitación, pero no puedo hablar nada. Si me invita a hablar de la Constitución, capaz que le puedo aportar algo. Pero de la masonería no tengo nada que aportar. Entonces me escribe nuevamente y me dice que de 3 fuentes, yo diría insospechadas, o sea, de 3 personas distintas, tiene la información de que yo pertenezco a la masonería uruguaya. Entonces le contesté que bueno, que corroborara las fuentes, que no me las diga claramente, no tiene por qué decírmelas, y si me las dice no sumamos nada. Acá están llamando, no puedo atender porque estoy en vivo, pero tenemos los teléfonos acá. Que no podía, que las 3 fuentes claramente no es que le mintieron, porque no sé ni quiénes son los que le dijeron, pero que le habían informado mal, yo diría muy mal. Y bueno, él me dijo que iba a investigar el tema, a ver qué había pasado, y el tema quedó por ahí. Pero bueno, después hablé con otras personas contándole el cuento y me dijeron, bueno, hay gente que puede pensar que vos estás en la masonería. Entonces yo lo que quiero aclarar, yo que sé, a nadie le interesa si soy masón o no soy masón. Pero ya que tengo el espacio quiero aclarar. Claramente la persona que me está llamando no sabe que estamos al aire, pero no quiero apagar el teléfono porque si no recibo los WhatsApp. Simplemente lo dejo sin sonido. Y pido disculpas. Pero esto es en vivo y así tiene que ser. Las cosas en vivo, pasa lo que pasa. Por lo tanto, bueno,
Como alguien me dijo, bueno, alguien puede sospechar que sos masón, quiero decir que no soy masón, nunca fui, nunca intervine, nunca participé, porque hay gente que ha entrado y se ha ido. Y no tengo ni un interés ni una intención de afiliarme a la masonería uruguaya ni no uruguaya. Sé que la masonería, tampoco sé demasiado, sé que una de los fundadores de la masonería fue nada más y nada menos que Isaac Newton, y creo que la masonería ha cambiado bastante desde que Isaac Newton la fundó, ¿no? Creo que Isaac Newton y los otros tenían otras intenciones. Pero me puse a investigar la masonería uruguaya a raíz de ese dato y bueno, y tengo una información así simplemente para cerrar el tema. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay, fundada el 17 de julio de 1856. O sea que es una institución de muchísimos años, ¿no? Nació unos pocos años después de declarar la independencia y de la primera constitución. O sea que no sabía que tenía tanta antigüedad en el Uruguay. Estuve mirando los requisitos para ser masón, que lo tengo acá, y dice: los requisitos para integrar la masonería en el Uruguay son los siguientes. Le digo por si alguien tiene interés. No estoy reclutando gente para la masonería, pero... Primero, ser presentado por integrantes activos de la Gran Logia de la Masonería en Uruguay. Ser mayor de 21 años. Reconocer la existencia de un principio creador, superior, ideal y único, cuya interpretación es personal y libre de todo dogma. Esto es muy curioso, ¿no? Digamos, el arquitecto del universo. Luego, otro requisito es gozar de buena reputación tanto en el ámbito público como privado. Eso es relativo, ¿no? Porque ¿qué es buena reputación? Es un concepto indeterminado. Todos tenemos una idea de lo que es buena reputación, pero si hubiera que definirla, es como dijo el poeta español en una poesía del año 1921. No recuerdo el nombre del poeta. Capaz que me escriben acá y me dicen quién fue, lo buscan en Google. La poesía dice: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. sé que es una poesía, creo que es del año 1920, pero eso, yo diría que es una verdad, digamos, para oponerme, entre comillas, a la masonería bíblica, ¿no? En este mundo nada es verdad ni es mentira. Entonces, buena reputación. Yo conozco masones, que conozco, y la verdad que no tienen demasiada buena reputación. Conozco otros que tienen muy buena reputación. Pero bueno, no sé si tener buena reputación es para ingresar y después se puede... Pero conozco mucha gente buena que son masones. La primera vez que me invitaron fue en el 2007, recuerdo claramente. Que yo dije, ¿yo para qué voy a entrar en la masonería? ¿Sí? Ahí me hicieron ver algunos beneficios, entre comillas, ¿no? Que básicamente creo que parten de la relación. La masonería es un grupo que no tengo ni idea de cuántos son en el Uruguay, pero que crea una relación de hermandad. Entonces, cuando uno necesita algo, tiene a quien pedirle, si es un hermano o un integrante de la masonería, el que puede resolver el problema. Estoy hablando objetivamente, ni a favor ni en contra. Yo diría que estoy describiendo lo que sé, que es prácticamente nada. Después, en años posteriores al 2007, recibí otras invitaciones de otros lados, y a todos les dije lo mismo, no sé, quiero ser como, sin compararme, quiero ser como Artigas, que fue el único héroe latinoamericano, o prócer, que no era masón. Masón era San Martín en la Argentina, Bolívar en Venezuela y Colombia, Sucre en Bolivia, O'Higgins en Chile. Bueno, los argentinos, la independencia uruguaya dice que parte del proceso de independencia de América Latina, apartándose de las colonias españolas y portuguesas, hay gente que sostiene que fue producto de la masonería.
en reuniones que se realizaron en el Reino Unido, y que ahí resolvieron, bueno, la verdad que eso no sé, no tengo la menor idea, pero sí sé que agradecí siempre las invitaciones, me invitaron con absoluta buena fe, gente amiga, siempre los que me invitaron fueron amigos. Y a todos les dije lo mismo. Entonces, ustedes que están mirando dicen, a mí que me interesa que usted no sea masón. Bueno, como el programa es dinámico y hablamos de todo un poco, les quería contar esa anécdota. Otro requisito que estaba viendo era contar con un trabajo legal. Trabajo legal. Ser ciudadano uruguayo, tener tiempo para estudiar y formarse. Y el otro requisito que yo encontré es que la familia del candidato, o sea, su núcleo familiar, tiene que apoyarlo. O sea, tiene que darle el consentimiento, diríamos nosotros en el mundo del derecho. Y bueno, y después en el gran templo en el Uruguay, esto mire que todo me puse a investigar a raíz de ese mensaje, de esos mensajes que intercambiamos tan curiosos. A principios del siglo XX fue construido un edificio ubicado en la calle Mario Casinoni 1481, es Casinoni casi 18 de julio, construido como residencia particular de la familia de Eduardo Maquichen, el de la calle, ahí atravesando Avenida Rivera. Y luego en 1915, el arquitecto Julio Vilamajó, yo creo que uno de los 3 arquitectos más importantes de la historia en Uruguay, un gran arquitecto, compró, la Gran Logia de la Masonería de Uruguay compró ese inmueble, Vilamajó lideró, digamos, o dirigió su reforma, y de ahí en adelante se transformó en el gran templo de la Gran Logia de la Masonería Uruguay, conocido como Palacio Masónico. Tiene 33 ventanas, que simboliza el grado más alto en el cual se puede llegar dentro de la masonería. Una rotonda de acceso, es decir, tiene una cantidad de simbología. Yo nunca fui, sin perjuicio de lo cual, el 13 de febrero del 2020, el Palacio Masónico de la calle Casinoni fue declarado Monumento Histórico Nacional, lo que es muy importante, ese atributo. Y considerado en el año 13 de febrero, como digno testimonio material y espacial de una organización que desde 1856 cubre el territorio nacional, teniendo una participación activa e invisible. Esto es bien curioso, ¿no? Teniendo una participación activa e invisible en la conformación del Estado y la nación uruguaya. Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay entre 2005 y 2010, 2015 y 2020, perteneció a la Gran Logia de la Masonería Uruguaya, donde ostentó el grado de Gran Maestro. Y estuve mirando qué otros presidentes habían sido masones. Y bueno, esa información no la conseguí, pero sí conseguí, si nos remontamos, el presidente Gabriel Terra, el de la Constitución del 34, que Terra dio un golpe de Estado en el 34, un golpe jurídico, que ahora voy a hacer una anécdota, también fue un gran maestro de la masonería. Es decir que mucha gente, empresarios, políticos, profesionales, profesores de la facultad que conozco, compañeros míos de la facultad, es decir, hay mucha gente que está en la masonería, lo que no es algo negativo ni es al contrario, yo creo que es tomado como algo positivo. En particular, recibí algunas invitaciones y nunca ingresé, ni siquiera permití, entre comillas, que me explicaran cómo era. Tal vez por la formación religiosa que uno tiene. Yo fui toda mi niñez y juventud a un colegio salesiano en Paysandú, y creo que el origen de la masonería, impulsada por Isaac Newton, en aquellos años, hace ya varios siglos, nació como una reacción
al predominio absoluto que tenía la Iglesia en la sociedad de la época. Ahora creo que eso no existe más, pero no estoy demasiado al tanto. Pero bueno, quería contar esta anécdota que yo qué sé, es un cuento, es un cuento que me pareció curioso. Hablando de Terra, el presidente Terra, Gabriel Terra, el de la represa y el de la calle, fue presidente, quedó como en la historia, entre otras cosas, porque una de las constituciones más importantes de nuestra historia constitucional fue una que se elaboró en el periodo de Gabriel Terra. Y es bien curioso porque el presidente Terra quería reformar la constitución del 18 y no tenía el apoyo político. O sea, no tenía la gente para hacer el procedimiento por el cual se reforma una constitución, que tiene un proceso, no se reforma así nomás. Y curiosamente eran respetuosos de la constitución. Entonces, en lugar de hacer como ahora, que la constitución vigente es la del año 67 y se aplica parcialmente, o sea, los gobiernos se apartan de la constitución, que el otro día el prosecretario Díaz lo reconoció en un programa de televisión que me llamó la atención. Una periodista le pregunta, ¿determinada secretaría que ustedes crearon en la presidencia no hubiera sido mejor que estuviera fuera de la presidencia? Y el doctor Díaz dijo que sí, que si se respetaba la Constitución, no dijo eso, pero claramente lo expresó, debía estar fuera de la presidencia. Pero qué bueno que lo habían colocado en presidencia. La conclusión es, si nosotros respetamos la Constitución, eso que creamos debería estar dentro de un ministerio, pero lo pusimos en la presidencia violando la Constitución, que es lo habitual. Pero no me quiero ir del tema. ¿Qué es lo que hace Terra? Como Terra no consigue los apoyos políticos para reformar la Constitución, da un golpe de Estado. Claro, un golpe de Estado sin desaparecidos, sin presos, sin militares, un golpe jurídico. Y ahí invita a un grupo de juristas para que redacten una Constitución que la aprueban por un método inconstitucional. Es decir, redactan una Constitución que es inconstitucional en toda su redacción porque fue producto de un golpe de Estado. La aprueban de manera inconstitucional. Pero ¿qué hace Terra después? Somete la Constitución, el proyecto ese inconstitucional, a un plebiscito. Que el plebiscito es el mecanismo por el cual el cuerpo electoral se pronuncia sobre si acepta o no las reformas constitucionales propuestas. Es decir, todas las constituciones que se han aprobado en el Uruguay, desde la primera de 1830 a la última de 1967, con alguna reforma posterior, pasan por el filtro del plebiscito. En el Uruguay hubo 28 plebiscitos de que se hacen plebiscitos, muchos de ellos rechazaron reformas. Y el plebiscito, curiosamente, aprobó la Constitución. Entonces, el cuerpo electoral, cuando concurre a un plebiscito, lo hace en ejercicio de su poder constituyente, que es el poder más alto que tiene el Estado, al cual no se puede desconocer, cosa que el gobierno del Frente Amplio ha desconocido en forma expresa, pero es la regla, digamos. Entonces, cuando se pone en marcha el poder constituyente, los vicios de forma y de fondo que tiene el texto constitucional, que lo harían nulo desde su nacimiento, porque nació de forma inconstitucional, si el cuerpo electoral se pronuncia a favor, ese vicio, esa nulidad, la cura. O sea, hace un saneamiento y la Constitución pasa a ser legítima. Eso que hizo Terra en el 34 lo hizo la dictadura en el 80, para que vean que la historia se repite. En el año 1980, ante el proceso dictatorial uruguayo, el gobierno de facto, en ese momento las autoridades de facto resolvieron hacer lo que había hecho Terra en el 34. Hicieron un proyecto de constitución que era inconstitucional y lo sometieron a un plebiscito, con la esperanza de que el cuerpo electoral, en ejercicio del poder constituyente, lo ratificara como ratificaron la Constitución de Terra. Si eso hubiera sucedido, nosotros hoy tendríamos la Constitución de 1980, nacida en forma inconstitucional, validada por el cuerpo electoral que en ejercicio del poder constituyente la curó, le quitó el vicio.
Pero ¿qué hizo el pueblo uruguayo? Ese año fue, en el plebiscito del 80, fue la primera vez que yo voté. Lo recuerdo bien porque debuté como ciudadano. Ya hace muchos años. El cuerpo electoral votó en contra. O sea, por suerte, el cuerpo electoral se pronunció en contra en el plebiscito, o sea que el proyecto del año 80 no salió. Pero lo cuento como anécdota para que vean cómo la historia se repite. Y si se hubiera aprobado, y tendríamos la constitución del periodo militar, no se aprobó. Entonces, cuando el régimen de facto abandona el poder en marzo del 85, renace en forma automática la constitución del 67, que es la vigente, que había dejado de aplicarse en el periodo ese. Pero hay un tema interesante que un día lo vamos a tratar, que durante la dictadura de Terra, el catedrático de Derecho Constitucional, un gran catedrático, Arcos Ferrán, un hombre que estaba enfermo y retirado de la docencia, sabiendo que Terra estaba elaborando un proyecto de constitución inconstitucional, que luego se aprobó, se reintegra a la Facultad de Derecho y da una clase, o sea, dicta una clase que pasó a la historia y que un día la vamos a comentar acá, porque me parece interesante, aún para la gente que nos está viendo y que no tiene formación jurídica. Y él en esa clase que da en la Facultad de Derecho le pone un título. Generalmente las clases no tienen título, pero quedó en la historia como el concepto de nación en la Constitución uruguaya, que es un tema bien interesante, porque la Constitución dice que la soberanía radica en la nación. Entonces, ¿qué es la nación? Hay un artículo en la Constitución que dice, la soberanía existe radicalmente en la nación, radicalmente. Entonces, él da una clase donde explica qué es lo que surge de la Constitución uruguaya en el concepto de nación, advirtiéndole a Terra que eso que estaba haciendo no lo podía hacer porque la nación es la que maneja, es la titular del poder constituyente. O sea que son historias muy, yo diría, curiosas, que se han dado en la historia nacional y que algún día las compartiremos. Bueno, dejando de lado esto, que no sé si le interesa a alguien, pasamos a otro tema, porque acá tenemos temas varios. Ustedes saben que hay una preocupación, entre comillas, por la poca natalidad que hay en el Uruguay. En el Uruguay la natalidad ha experimentado una notable caída, con cifras de nacimientos en mínimos históricos. Se registraron en el año 2024, miren qué dato ¿no? 2024, 29.899 nacimientos. Así que el 2024, que es el dato que tengo. Y es la menor cantidad de nacimientos desde que se tiene registro, que el registro con el cual se compara es de 1888. Ahora, el Uruguay en 1888, con mucho menos población, muchísimo menos población en el Uruguay, nacieron 29.000 personas. Entonces ahora la cantidad de nacimientos ha disminuido de manera constante desde 1215, con una reducción acumulada de aproximadamente el 37% entre el 2015 y el 2022. Esto lo traigo como un dato curioso. Y bueno, y las causas señalan, la caída se debe al principio de la disminución claramente de la fecundidad. Entre el 2016 y 2019 hubo una disminución de 10.000 nacimientos anuales. En el 2020 fueron 35.874 los nuevos uruguayos. En el 2021, 34.603. En el 2022, 32.301. Y en el 2023, 31.835. Es decir que cada vez somos menos y cada vez vamos a
ser menos. Pero eso es un fenómeno mundial. Estaba sacando información que en todo el planeta, excepto en el mundo islámico, miren qué curioso esto, el mundo islámico crece y el mundo no islámico no crece. Es decir, que si nos proyectamos muchos años para adelante, el mundo islámico va a dominar en cantidad de habitantes. Se da por aquello que anunciaron algunos líderes islámicos que decían: nosotros vamos a conquistar Europa y después vamos a conquistar el mundo, sin derramar una gota de sangre, simplemente enviando a nuestra gente a esos países y teniendo hijos. Y creo que en Europa ya pasa eso. Acá tengo algunos datos que saqué para interesado en ese tema porque me llamó la atención. En Buenos Aires, en los apartamentos de Buenos Aires, según un censo que se hizo en la Argentina, viven en Buenos Aires en más mascotas que menores de 10 años. Es decir, que las mascotas son más que los niños. En Japón se venden más pañales para adultos que para niños. Mira el dato ¿no? Más pañales, sin perjuicio de lo cual el 93% de los padres y las madres nunca se arrepiente el 93% no se arrepiente de haber sido padre o madre. Pero el 75% de los jóvenes no tiene como prioridad tener hijos. Los motivos, o sea, ¿qué motiva eso? Bueno, hay varios. El desarrollo profesional, el gran desarrollo profesional que han tenido las mujeres de sexo femenino, que se han volcado masivamente en los últimos años al desarrollo personal y profesional, y se parte como de la base que la maternidad le causa cierto, digamos, es un freno a ese desarrollo. La inestabilidad de las parejas, la incertidumbre sobre el futuro, el costo de criar con las modalidades que hay actualmente de la cría de los hijos, son algunas de las causas que se le adjudican a ese tema. Y hablando de la inestabilidad de las parejas, acá tengo otro dato, hoy viene con datos. En el Uruguay hubo un récord de más de 6.900 divorcios en el año 2024, marcando un aumento significativo respecto a años anteriores. En 2024 se superaron las 6.900 disoluciones matrimoniales, lo que presenta un aumento con respecto a años anteriores a un promedio de 19 divorcios diarios. Estos son datos oficiales que sacamos de las páginas oficiales del Poder Judicial y de las oficinas y los entes públicos que llevan estos datos. En el 2023, por ejemplo, se iniciaron 2.931 divorcios, ¿no? Y miren la diferencia, 6.000 en el 24. Entonces, no sé, son datos que quería simplemente compartir, que no sé si son interesantes, pero a mí me parecieron interesantes, porque el programa nuestro, nosotros hacemos un programa de difusión, de reflexión, de interpretación, de los temas que a nosotros nos parece interesantes o temas que nuestros amigos que nos están escribiendo por WhatsApp nos sugieren. Y podría hacer una investigación con respecto a tal tema. Bueno, algunos temas de eso los tomamos. Otro tema distinto, pero pasando de un tema al otro, para luego llegar al contrato de las famosas lanchas. Estamos recibiendo mensajes, ahora vamos a ver alguno para compartirlo con ustedes. La última encuesta que tenemos acá, de la consultora Opción, que publicó el lunes pasado un informe de opinión pública sobre la aprobación del gobierno del presidente Yamandu Orsi en su tercer trimestre. Las encuestas son relativas, ¿no? Como dicen, la encuesta es una foto del día y hay gente que dice la encuesta no tiene mayor credibilidad.
otros le dan cierta credibilidad, pero en general las encuestas le erran, se equivocan, pero no tanto. Es decir, en grandes números las encuestas marcan una tendencia si están hechas por profesionales, ¿no? Bueno, lo cierto es que según la consultora Opción, que publicó este lunes el informe de aprobación del gobierno de Yamondu Orsi, los resultados fueron estos. Un 40% de los encuestados, les digo que la encuesta según Opción se realizó en 821 casos, o sea, se entrevistaron 821 personas que estadísticamente con esa cifra ellos lo proyectan a los 3,5 millones, según metodología que yo no conozco, pero que ellos sí. 821 casos, 408 encuestados entre el 13 y el 17 de septiembre del 2025 y 413 encuestados entre el 18 y 20 de octubre. Es decir que septiembre y octubre fue la realización de la encuesta y le da este resultado. El 40% de los encuestados ni aprueban ni desaprueban. Es decir, tienen una postura neutra. Ni está bien ni está mal. No se pronuncia. O sea, se pronuncian diciendo que no está bien ni está mal. El 26% considera que la gestión del gobierno de Yamondu Orsi es buena. Ese 26% se llega porque un 20% de los encuestados dijeron que era buena y un 6% dijeron que era muy buena. Entonces, sumando los buena más los muy buena, les da 26. Y un 29% se pronuncia como que la gestión del gobierno, es mala. ¿Cómo se llega a ese 29%? El 16% dice que es mala y el 13% dice que es muy mala. ¿Por qué es interesante esta encuesta? Porque es la primera encuesta en la cual son más las personas que opinan que el gobierno, la gestión es mala con respecto a la gestión es buena. En encuestas anteriores, digamos que los índices daban, la gestión buena le ganaba a la mala. Esta es la primera encuesta en la cual la gestión se pierde, o sea, la gestión buena pierde frente a la gestión mala. Sin perjuicio de lo cual hay un 40% que no se pronuncia. Claramente, ese 40% que no se pronuncia ni dice que es mala, ni dice que es buena. O sea, que tiene una postura neutra. De los que sí se pronuncian, el 29% considera que la gestión, según la encuesta de Opción. Bueno, pasamos a otro tema. El presupuesto del Poder Judicial. Yo lo he tocado a esto, pero me parece importante porque el Poder Judicial hoy pasó a tener un papel fundamental. Siempre fue fundamental. Pero en vista de lo que está pasando en los últimos tiempos, la gente asocia Poder Judicial con Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General no pertenece al Poder Judicial, claramente no pertenece. Es un servicio descentralizado que realiza una tarea o un trabajo de naturaleza jurisdiccional, pero no pertenece al Poder Judicial. Esta semana estuvo la Fiscal General de la Nación en el Palacio Legislativo, en la Comisión de Presupuesto, explicando, las necesidades que la Fiscalía tiene. Ustedes saben que los fiscales hoy son actores de primera línea. Es decir, no hay ni un día en un noticiero de televisión o de radio que no aparezca un fiscal. Porque la principal noticia del Uruguay, según la seleccionan los propios encargados de los canales, es la inseguridad. Y asociada a la inseguridad está la Fiscalía, que es la que investiga los temas penales. Entonces la fiscal Ferrero compareció a la Comisión del Senado para explicar el presupuesto, porque está ahí, el presupuesto lo está tratando el Senado, y las necesidades de Fiscalía para poder funcionar mejor. Bueno, el gobierno del Frente Amplio mandó
un presupuesto muy pobre a la Fiscalía, ¿no? Sin perjuicio de lo cual el copresidente Díaz fue fiscal general y el ministro del Interior, que es una persona de mucha confianza del presidente de la República, del presidente Orsi, fue fiscal también, viene de la Fiscalía, o sea que yo diría dos pesos pesados de la Fiscalía General integran el Poder Ejecutivo. Uno como prosecretario, el doctor Díaz, y el otro como ministro del Interior, que siempre se consideró uno de los ministerios más importantes. Entonces uno viendo de afuera diría, bueno, la Fiscalía va a ser satisfecha en su pedido en virtud de que tiene dos personas muy importantes que hoy integran el gobierno. Algo que le pasó a la universidad. El director de la OPP, Rodrigo Arim, hasta asumir como director de la OPP, era el rector de la universidad. Y era el que durante muchos años iba al Palacio Legislativo a pedir fondos para la universidad. Yo tuve reuniones personales con él porque yo era legislador y él me explicaba y me fundamentaba y tenía razón en por qué había que darle fondos a la universidad. Y cuando viene este gobierno que lo nombra director del OPP, y ustedes saben que la caja del Estado la maneja el ministro de Economía, el presidente de la República, el presidente del Banco Central y el director del OPP. Ese grupo de 4 funcionarios, altos funcionarios, son los que más o menos manejan el dinero. Entonces, claro, la lógica decía, bueno, ahora la universidad resolvió el tema, porque tiene uno de los 4 que resuelven el reparto de la plata, es el rector de la universidad, el economista Rodrigo Arim. ¿Y qué pasó? El presupuesto del Frente Amplio no le da dinero, pero le da tanto menos de lo que la universidad pidió que los gremios universitarios declararon al ex rector Rodrigo Arim, actual director del OPP, persona no grata. Algo sin precedentes en la historia universitaria, que un gremio declare a un rector no grato. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando pasó de una cancha a la otra, abandonó, renunció a las reivindicaciones presupuestales de la universidad. Esto es un hecho objetivo, o sea, información. Bueno, con la Fiscalía pasó lo mismo. Tienen nada menos que al ex fiscal general Jorge Díaz, al ex fiscal de penal, el señor Negro, el doctor Negro, y manejando cifras, el presupuesto del Estado uruguayo son 23.000 millones de dólares. Esta es una cifra también oficial. Es decir, que para que el Estado funcione, necesita 23 millones de dólares. 23.000 millones de dólares. 23.000. ¿Qué fue lo que pidió la Fiscalía General? 16 millones de dólares. Voy a repetir la cifra. El presupuesto del Estado uruguayo para funcionar son 23.000 millones de dólares. La Fiscalía, cuando manda el mensaje al Poder Ejecutivo, le dice, bueno, de esos 23.000 millones de dólares yo necesito 16 millones, que es una cifra que si la llevamos a un porcentaje es imposible de bajar, no sé, será 0,0000, la verdad que no sé cuánto es. Y no le dieron. No sé si, todos piden, ¿no? O sea, todo el Estado pide. Y ahí O'Donnell habrá dicho, bueno, tanto para acá, tanto para allá, y a Fiscalía le tocan 16 millones. Pero siendo una de las instituciones, yo diría, de más presencia en los medios, o sea, todos los fiscales son famosos. Antes no era así, pero ahora sí es así. Y uno ve jóvenes fiscales del interior, gente relativamente joven, que resuelven casos, arreglan, coordinan, transan con los delincuentes, que es lo que la ley le permite, no estoy diciendo una crítica. Y bueno, los miles y miles de delitos que se cometen en el Uruguay, cientos de homicidios, aparentemente dijimos, bueno, esta fiscalía va a estar reforzada, igual que el Poder Judicial, al cual no se le dieron fondos. Es decir, que hay yo diría que hay una campaña media orquestada contra el Poder Judicial en general. Poder Judicial y Fiscalía. La semana que transcurrió, nosotros participamos, que nos invitó el senador Gustavo Subía,
a un acto que se hizo en el edificio anexo del Palacio Legislativo, en la Sala Acuña de Figueroa, en el cual disertaron diferentes expertos en temas penales. Y a mí me invitaron, bueno, a ver si podía dar una visión constitucional de por qué hay una crisis en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Y bueno, yo en esa instancia, estaba llena la Sala Ferreira, la Sala Acuña de Figueroa. Yo participé en muchas actividades en la Sala Acuña de Figueroa mientras era legislador y nunca la vi llena como ese día. Que incluso lo felicité al senador Subía, dije, el poder de convocatoria del senador que llenó la sala, es una sala muy grande, y quedó gente de pie en el fondo y afuera de la sala. Incluso cuando yo llegué al Palacio había una fila en la calle de gente que para entrar. O sea que fue un gran acierto del senador Subía, cual le agradezco, ya le agradecí personalmente, ahora lo agradezco desde acá. En la realización. Y yo, bueno, encaré la charla con el tema presupuestal. Y acá tengo alguna información para compartir con ustedes. El Poder Judicial asistió a la Comisión de Presupuesto para plantear, bueno, las necesidades que tenía de presupuesto y de lo que el Poder Judicial pidió. Y pidió porque tenía planeado crear 24 juzgados de violencia de género, el buque insignia del Frente Amplio, uno de los buques insignia, violencia de género. 6 juzgados en Montevideo y 18 en el interior. Y otros gastos más que tiene el Poder Judicial. Bueno, lo cierto es que de lo que pidió el Poder Judicial, que no tiene autonomía financiera, o sea, el Poder Ejecutivo le da el dinero, él no recauda el Poder Judicial. De lo que pidió el Poder Judicial le dieron el 6%. O sea que si el Poder Judicial pidió 100, le dieron 6,50. Eso fue lo que le dieron al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo del Frente Amplio. Luego, cuando se discute en Cámara, ahora, diputados que ya pasó y senadores, los legisladores tienen competencia para sacar dinero de un lado y darle a otro. Es decir, el legislador lo que no puede hacer es aumentar el gasto. La Constitución le prohíbe al legislador que si el Poder Ejecutivo le da 100 pesos a una institución, darle 120. Eso no lo puede hacer el legislador. Y eso yo diría que está bien, porque está prohibido por la Constitución. Y el constituyente parte de la base que el legislador tiene cierta tendencia a la demagogia. Suena un poco antipático, pero es así. Entonces dice, para evitar que un legislador demagogo, en aras de quedar bien con el cuerpo electoral, diga, ¿cuánto querés? 120, tomás 120. ¿Vos cuánto querés? 130, tomás 130. Y lleva al Estado a la quiebra, porque el legislador no produce dinero. El legislador gasta. Entonces la Constitución dice que todo lo que sea inversión, gastos, solamente lo puede resolver el Poder Ejecutivo, para evitar que el que el legislador demagogo aproveche y empiece a darle dinero a todo el mundo, lo que lleva al Estado a la quiebra. Pero lo que sí puede hacer el legislador es, si el Ejecutivo dice, bueno, yo te mando tanta plata, el legislador lo que puede hacer es sacarle a uno y darle al otro, sin salirse del dinero que el Poder Ejecutivo mandó. En la Cámara de Diputados algo se hizo, se le quitó a algunas instituciones y se le dio a otras, entre ellos la universidad, aunque sigue siendo insuficiente, y también al Poder Judicial. Pero tengo algunos datos que saqué para esa charla que hicimos con el senador Subía y con otros integrantes. La ex fiscal Fossati también participó. El ex diputado Carlos Testa, que es un diputado que ha trabajado por los derechos humanos. Abogados de presos, incluso que están ahora detenidos, también participaron. O sea que fue muy rica esa reunión. Tal vez lo menos interesante fue lo mío, porque ellos hablaron. Pero el Poder Judicial probó, cuando fue al Poder Legislativo, presentó información de lo siguiente. Miren qué interesante esto. El Poder Judicial tiene peritos, los peritos judiciales, que están en
en el Instituto Forense, que son especialistas en determinadas materias que auxilian a los jueces y al Poder Judicial cuando los jueces tienen que dictar sentencia, y para dictar sentencia necesitan tener cierta información que su formación no la tienen, información económica, información biológica, etcétera, para investigar una paternidad, por ejemplo. Y miren los datos que dio la Suprema Corte con respecto al trabajo de los peritos que pertenecen al Poder Judicial y que les paga el sueldo al Poder Judicial. Y dice así: los peritos del Poder Judicial trabajan para la Fiscalía. O sea, trabajan para el Poder Judicial, pero también trabajan para la Fiscalía, que es un servicio descentralizado, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. La Fiscalía no tiene ninguna relación orgánica ni jerárquica con el Poder Judicial. La Fiscalía es un servicio descentralizado, como es Antel, el Puerto y el Correo y el INAU. Y el Poder Judicial es un poder del Estado. No tiene ninguna relación funcional. La única relación es que la Fiscalía tiene materia que era del Poder Judicial y el Poder Legislativo se la sacó al Poder Judicial y se la dio a la Fiscalía. Un gravísimo error que ahora están pagando la consecuencia y que muchos legisladores están arrepentidos. Pero se le advirtió en su momento que no votaran eso, porque al corto plazo se iban a arrepentir. Hoy están arrepentidos. Pero miren esto qué interesante. Según cifras oficiales de la Suprema Corte de Justicia, el 41.1% de las pericias que se realizaron por los peritos del Poder Judicial, en lo que va del 25, o sea que es un dato de hoy, fueron hechos para la Fiscalía. Hasta el 23 de septiembre del 2025, se habían realizado 23.547 pericias para los fiscales. 23.500. Y otras 146 para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir que en la sede del Poder Judicial se llevan realizadas 33.502 pericias. O sea que para los jueces se hicieron 33.502, pero para los fiscales se hicieron 23.547, con funcionarios del Poder Judicial trabajando para la Fiscalía, cosa que no se puede hacer. Entonces, cuando el Poder Judicial va a pedir dinero, lleva estos datos para sensibilizar al Poder Ejecutivo, que no lo sensibilizó, porque el Poder Ejecutivo mandó del presupuesto anual, o sea, de todo el dinero que se utiliza, el 1.09% del presupuesto está dedicado al Poder Judicial. O sea que un poder del Estado, que está en todo el Uruguay, que tiene 600 jueces, que tiene como función el dictado de la justicia, entre comillas, tiene el 1% del presupuesto. O sea que es algo bien curioso y ahí está la explicación de lo que está pasando con el Poder Judicial. Bueno, vamos a pasar ahora, nos queda poco menos de una hora de programa. Vamos a mirar algún mensaje que estamos recibiendo por el 099 1015 47. Les digo que recibí mensajes de Corea. Desde Corea del Sur estamos viendo el programa, me dijo una persona. Recibí mensajes de Canadá y de España y de Bruselas. Me llamó la atención el de Corea, que claramente nos da su nombre y apellido y dice acá estamos viendo desde Corea. También quiero decir que viniendo para acá, no lo quiero dejar pasar, me llamó por teléfono yo diría uno de los más importantes referentes del Partido Colorado, que es el doctor Leonardo Guzmán. El doctor Leonardo Guzmán, un hombre grande, digamos, de edad, pero lo digo con todo afecto, es un ejemplo en la abogacía uruguaya, porque es un jurista. Ustedes saben que hay abogados, hay juristas, pero hay docentes, yo qué sé, pero ser jurista es el grado más alto yo diría, de la carrera del derecho. No hay un título, o sea, hay títulos de abogado, hay títulos, no sé, de todo, y no hay título de jurista, pero jurista se llega luego de una larga trayectoria y de una actuación pública.
Bueno, que me llame el doctor Guzmán para mí es un honor, y me llama para decirme que él, como columnista y editorialista del diario El País, está tratando de difundir la importancia de la... Está tratando, no, él lo hace desde muchos años, lo hace desde antes que nosotros, claramente, y lo hace muy bien. Pero me llamó para decirme que estaba embarcado en la difusión de la Constitución, cosa que hace muchos años, y que ha visto nuestro programa, lo que para nosotros es un honor, y que coinciden mucho de lo que nosotros decimos con respecto a la aplicación de la Constitución en forma plena o semiplena. Y bueno, y nos anima a continuar con estos programas en el cual nosotros difundimos, entre otras cosas, la Constitución. Así que un saludo al doctor Guzmán, a su esposa, también una importante abogada del Uruguay. Qué bueno que lo tenemos entre el grupo acá. Voy a leer algunos mensajes. Virginia nos manda un saludo. Gracias, Virginia, por el saludo. Ramiro nos manda un abrazo grande. Acá tengo una persona que no está agendada. Álvaro, buen día, un placer escuchar y aprender, ya que no pude ir a la universidad, aprovechando su programa para aprender Derecho. Bueno, muchas gracias, si es así. Otro amigo que nos escribe, nos da su nombre y apellido desde Cuchilla Alta. El tema de la baja de natalidad en Uruguay, casualmente ayer escribí un artículo, cuando tendremos que a la larga podemos desaparecer como nación, es cierto, muy importante, muy bueno. Acá me mandó un mensaje una persona que no la tengo, Gaspar, y me pone que buenos días, por favor confirmar si recibe este mensaje. Y le digo a Gaspar que sí, que recibimos el mensaje, y ahí me manda una idea para el programa. Acá tengo otra persona que no está agendada, Eduardo Tocayo, y me dice: para mí la masonería decanta a la larga o a la corta en un tráfico de influencias, y como consecuencia recluta personas que pueden servir para ese fin. Bueno, es la opinión de Eduardo, nosotros la compartimos, como debe ser. Y acá me dicen, el presidente Terra también era masón, y cuando su hija se enamoró de un señor de orientación católica, tengo entendido que por esa razón rompe relación con la familia, y rompe relación y el vínculo con la masonería, y por ende con la familia Valle de la época. Quisiera saber si esto que alguna vez oí es correcto, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que no sé, Milton, si eso es correcto, pero yo simplemente transmito. Acá Rosana me dice: muy buenos días, el expresidente Julio María Sanguinetti también pertenece a la masonería. Bueno, la verdad que no sé. Simplemente estoy compartiendo algo, ¿no? Acá José Luis me escribe: buen día, Luz, estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Otro dice: buen día, Eduardo, sería muy interesante que para el próximo programa hablaras del tema de las lanchas sociales. Eso es un mensaje anterior. No dudes que llegarás, bueno, a más seguidores, nos anima. Bueno, tengo muchos mensajes. Acá tengo otro de persona que no está agendado, o sea, gente nueva. Ángel nos escribe un largo mensaje. Bueno, acá me hace referencia a la muerte del diputado de Carlucho Moreno, que nosotros le hicimos un pequeño homenaje en el último programa. Acá otro amigo, que también ese sí lo tengo, un técnico agropecuario, Ignacio. Bueno, recibimos tu mensaje, Ignacio. Bueno, y así podemos seguir. Estoy agarrando información al azar. Ana María nos escribe: excelente el espacio de la información, valoro el esfuerzo que eso implica, etcétera, etcétera. Y querría tener un programa en el cual se hable del deterioro de la democracia. Bueno, Ana, podríamos armar algo de eso. Es decir, que toda la enorme cantidad de mensajes que estamos recibiendo los vamos a contestar. Algunos compartimos acá, y mire que no elegimos al azar. No hemos recibido ninguno que nos hable mal.
Bueno, vamos al Cardama Gate en estos minutos que nos quedan porque conseguimos el contrato, tenemos información de prensa, siempre hago la aclaración, la información nuestra es de prensa, o sea que podemos tener algún dato errado. Pero salió un artículo en Búsqueda de esta semana, jueves 30 de octubre, que es muy interesante porque Búsqueda, que es un semanario importante, y en información política siempre está muy bien informado porque tiene buenos contactos. Hace una interesantísima reseña de lo que ha pasado esta semana y que demuestra cómo en la presidencia de la República, yo digo que están como sin rumbo. Hay una frase que se le adjudica a Séneca. Séneca fue un filósofo, uno de los fundadores de la escuela de los estoicos, Séneca. Lo pueden buscar ahí en Google y tiene cosas extraordinarias, Séneca. Una de las frases de Séneca es la siguiente: para quien no tiene rumbo, dice Séneca, no importa hacia dónde sopla el viento, en la época de la navegación a vela de Séneca. Porque sople para el norte o sople para el sur, como la persona no tiene rumbo, le da lo mismo que sople para cualquier lado. El que tiene rumbo, que quiere ir al sur, el viento tiene que soplarle al sur. Bueno, y en la presidencia de la República, por lo que ha salido en noticias, que es la información que nosotros tenemos, han perdido el rumbo con el Cardama Gate. Porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, dice una cosa, el secretario de la presidencia, el señor Sánchez, dice otra cosa, el prosecretario de la presidencia que lidera el movimiento para romper el contrato de Cardama dice otra cosa. Entonces, los tres integrantes del Poder Ejecutivo, de la presidencia, lo que hay gente que le dice el triunvirato, dicen cosas distintas. Entonces, frente a la opinión pública, demuestra una gran inseguridad, demuestran que, entre comillas, están enfrentados. Claro, no se van a terminar enojando ni peleando, pero hay una especie de... Y demuestra que el que va a ganar la pulseada es el copresidente, el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz. Es decir, que entre los tres que tomaron este asunto para sí, hasta este momento aparenta el prosecretario Díaz ir ganando la batalla interna que hay en la presidencia de la República. Los motivos que tiene Díaz, yo los desconozco. O sea, ¿qué es lo que mueve al prosecretario a dejar sin efecto este contrato? No tengo la más mínima idea. Tengo sospechas. Y como es una sospecha, lo digo conjugando el verbo en forma condicional. Cuando uno conjuga un verbo en forma condicional, es que no puede asegurar nada. Puede sospechar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que el prosecretario Díaz, que esta semana ha recorrido todos los canales, todas las radios y todo, para convencer a los que lo escuchen de lo bueno de su gestión, hay una entrevista extraordinaria que se la recomiendo, que le hacen al doctor Jorge Díaz en el programa, en el espacio de radio de La Diaria, conducido por uno de los mejores periodistas, que pienso que ideológicamente esté cerca del Frente Amplio, pienso, con todo respeto lo digo, pero que le hizo una entrevista excelente porque a pesar de que podía ser, entre comillas, coincidente con el Frente Amplio en lo que respecta a su ideología política, no se guardó ninguna pregunta. Así que felicitaciones de mi parte. No me va a escuchar, pero lo quiero que sepa. Al conductor del programa de La Diaria en radio, que hizo una entrevista de las mejores de la semana,
al prosecretario al prosecretario Jorge Díaz. Fue extraordinario porque no se guardó ninguna pregunta. Incluso lo puso medio incómodo a Díaz, que demostraba que estaba medio fastidiado con lo que le preguntaba, porque creo que no quería que le preguntaran. Por ejemplo, el periodista le pregunta: pero usted dice que hay que ir a la rescisión del contrato y el presidente dice que hay que negociar. Que una de las salidas sería negociar. ¿Y por qué no? Bueno, pregúntele al presidente. O sea, como estaba enojado de Díaz porque el presidente opina distinto que él. Y el periodista le hace una pregunta notable. Y le hace otras. Entonces, quiero reconocer, estaba buscando porque es un equipo, Martín Rodríguez, que no necesitaba buscarlo para saber qué es Martín, le hace una gran nota, o sea que la recomiendo. ¿Qué es lo que creo yo? Y hablo en condicional. Lo que yo creo es que el presidente Orsi, que no conoce derecho, que es profesor de historia, y que no tiene por qué saber derecho, y que puede ser un gran profesor de historia, y que fue un buen intendente. Yo lo digo porque yo vivo en la costa desde el año 95, o sea que he tenido varios intendentes. Y le reconozco la gestión como intendente. Sería de mala gente no reconocerla. Pero no tiene formación jurídica. Entonces el presidente Orsi, en estos temas jurídicos, va a hacer lo que le digan sus asesores. Y el asesor directo que tiene el presidente es Jorge Díaz. Pero tiene otros. Yo le diría al presidente Orsi que escuche a los otros. Porque yo creo que Jorge Díaz tiene un objetivo que no es defender la plata de la República, como dice él. Nosotros defendemos la plata de los uruguayos, no. Díaz no defiende la plata de los uruguayos porque está llevando a la presidencia a un lío que vamos a perder plata. El otro secretario, Sánchez, tampoco tiene formación jurídica. En realidad no sé cuál es la formación del secretario Sánchez, pero no importa. La Constitución no exige formación, X formación para ser secretario de la presidencia. Lo único que exige es ser ciudadano natural o legal. El señor Sánchez es ciudadano natural. Claramente Sánchez, que quiere salvar el contrato por lo que dice, está siendo torpedeado, si me permite la expresión, por el prosecretario Díaz, que está recorriendo todos los medios para convencer que el pueblo uruguayo fue estafado. Y que yo creo que tal vez no tenga razón. Entonces, la postura de Díaz, y esto, ojo al gol, porque mañana me puede hacer un juicio, no sé, hacemos una denuncia por difamación, injuria, aunque yo creo que yo a Díaz no le importo nada. Y me parece bien que yo no le importe a Díaz, porque Díaz es el prosecretario de la presidencia y yo soy Eduardo Luz. O sea, en el cauce de la vida fui apenas una mojarra, como dijo el paisano, que en cada yuyo se agarra para evitar el remolino. Bueno, yo fui apenas una mojarra. Cosa que el doctor Díaz no lo es. Yo creo que el objetivo del doctor Díaz no sé si le importa el contrato y las lanchas y los barcos. El objetivo de él es atacar al Partido Nacional y al gobierno de coalición. Puedo pensar que es eso. No, ¿por qué digo esto? Por la actitud que ha tenido Díaz y los delitos que ha denunciado, que yo ya me referí en el programa anterior, pero que los voy a reiterar ahora. Es decir, el doctor Díaz presentó en la Fiscalía una denuncia penal que la tendría preparada desde hace muchos días. Creo, porque presentar una denuncia penal implica un relato de los hechos que motivan la denuncia, relatar los hechos, y presentar prueba de los hechos que relatan. Es decir, uno no puede ir a la Fiscalía General y decir, mire, vengo a denunciar un hurto y no decir nada. El fiscal dice, bueno, ¿y usted en qué se basa para denunciar el hurto? Entonces, para presentar una denuncia penal por defraudación y estafa, como presentó Díaz, que fue él personalmente, y lo presentó en la calle Paysandú, creo que el edificio de la Fiscalía General, no fue ni a las oficinas de Fiscalía.
claramente rodeado de todo un equipo de prensa, tuvo una movida. Entraron tipo mosquetero, los tres, eran los dos mosqueteros, porque fue Sánchez y Díaz. Para decir que se viene a denunciar una estafa, que él ya la da por hecho, él asegura que hubo estafa. Y Sánchez también dice, no, acá hubo una estafa, que caigan los responsables. Tiene que presentar prueba documental, prueba por oficio. La prueba por oficio es cuando se le pide a alguien externo a la oficina de presidencia que mande información. Prueba testimonial, tiene que ofrecer testigos. Prueba pericial, tiene que ofrecer peritos. Y tiene que ofrecer tanta cantidad de prueba para que el fiscal estudie el expediente para el cual tiene 2 años para estudiarlo. Y si el fiscal Machado, que es el que se encarga del tema, el doctor Machado, bueno, Díaz lo convence, eran compañeros de trabajo, ¿no? Díaz y Machado. Díaz fue jefe de Machado. O sea, entre comillas son amigos. Es un hecho de la realidad. Si lo convence de que hay, Machado va a empezar a citar gente. ¿Y a quién va a citar el fiscal Machado? A mí no me va a citar, que no tengo nada que ver. Va a citar a todos los funcionarios públicos o a los funcionarios públicos que intervinieron en la redacción y el otorgamiento del contrato. ¿Y quiénes fueron los funcionarios públicos que intervinieron en la redacción y otorgamiento del contrato? El presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, el ministro de Defensa, el doctor Javier García, el doctor Casteldebat, que terminó estando al frente del Ministerio de Defensa, el subsecretario de Defensa, nuestro amigo Rivera Elgue, una persona muy derecha, lo conocí en la actividad política y tengo el mejor concepto de él. El director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, el departamento jurídico del Ministerio de Defensa, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la presidencia del doctor Lacalle, funcionarios del Ministerio de Economía de la presidencia del doctor Lacalle. Entonces, haciendo una cronología, el fiscal tiene un plazo extenso para estudiar el tema, va a empezar a citar gente, va a salir las filtraciones famosas de fiscalía, o sea, el público se va a enterar antes que el citado, que fue citado, porque a pesar de los esfuerzos de la fiscal Ferrero, fiscalía como un colador, va para determinados periodistas, militantes de izquierda, que está bien, es una opción. O sea que le van a empezar a dar datos y se va a plantar en la opinión pública una investigación por estafa y fraude a las principales figuras del gobierno anterior. Y eso va a ir durante todo el periodo de gobierno. Esa es la instancia penal. Si entramos en una instancia civil, vamos a un juicio de 8 a 10 años. Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, en lo que tiene que ver con la interpretación del contrato. Y si vamos a un juicio con el astillero por la construcción de los barcos, por si está bien construido, por si pusieron el piso, la chapa y la cabina, el timón, no sé, yo no sé nada de barcos, el que resuelve las diferencias entre el gobierno uruguayo y el astillero es un tribunal que está en París y otro tribunal que está en Londres. Entonces, si el tribunal de Londres, según el contrato que tengo acá, y que ahora vamos a leer, porque acá hay que leer, si el tribunal de Londres no quiere participar, no quiere resolver el conflicto, que puede no querer, o sea, lo nombran al tribunal de Londres, lo nombran árbitro en temas de la construcción del barco. Pero curiosamente el contrato dice que si no quiere ser árbitro, a pesar de que lo nombraron, y creo que le deben estar pagando, el tribunal que suplanta al tribunal de Londres para que sea árbitro es un tribunal que funciona en París. Ahora, ese arbitraje, que se llama arbitraje porque cuando los conflictos los resuelve el Poder Judicial, estamos ante un juicio de naturaleza procesal. Y cuando el juicio lo resuelven expertos en determinada materia que no son jueces, estamos frente a árbitros. Que el tema de la construcción del barco lo resuelvan árbitros está bien,
¿Por qué? Porque ustedes se imaginan que un juez, ¿qué puede saber un juez de un barco? O sea, un juez que haya salido a dar una vuelta en un bote, de eso puede saber un juez, y mucho menos un fiscal. Yo no tengo la más... Yo lo único que sé es que el barco flota y todavía nadie me ha explicado cómo puede ser que flote. Pero bueno, el fiscal debe saber lo mismo que yo, que el barco flota, y el juez debe saber lo mismo. Entonces, en el mundo de los comercios, en el mundo del negocio, en el mundo internacional, desde hace muchos años se ha buscado una solución que es una buena solución, que dice, bueno, cuando hay un tema técnico, que lo resuelvan los árbitros. ¿Y los árbitros quiénes son? Los que saben del tema. Entonces, hay un grupo de árbitros ingleses y hay otro grupo de árbitros que no sé si son franceses, pero que trabajan en Francia, en París. Entonces, aquí, según la teoría de Díaz, que no es la del presidente, por lo que vamos a leer, ni es la del ministro de Economía, por lo que vamos a leer, ni es la del señor Sánchez, pero creo que Díaz le va a torcer el brazo, por la personalidad de Díaz, que es un hombre que atropella, ¿no? Avasallante. Cuando habla, incluso, él tiene un tono de voz con cierto dejo de superioridad frente a quien está hablando con él, y de cierta soberbia, ¿no? Como maneja información que el que lo entrevista no tiene, juega con esa información y trata hasta a veces despectivamente. Es mi impresión, lo que yo veo. Claro, Díaz no va a escuchar esto que yo dije, entonces no hay ningún riesgo. Yo no corro ningún riesgo, pero siempre lo aclaro porque es como hay que expresarse. Sin perjuicio de lo cual, el otro día yo me referí cuando el doctor Díaz y el secretario Sánchez dijeron el presidente de la República firmó la denuncia, que lo dijeron más o menos así. Yo en un comentario que hice en este programa, dije, ojo al gol, que el presidente de la República no tiene competencias para firmar ninguna denuncia, porque la Constitución lo prohíbe. El que tiene competencia para firmar la denuncia es el Poder Ejecutivo, que es el presidente y la ministra de Defensa. La que no quiere ir al Parlamento a dar explicaciones, en un hecho histórico la citaron para que explicara en qué estaba la cosa y dijo que no iba. No tiene antecedentes en la historia del Poder Legislativo que un ministro se niegue. La ministra Lasso dice que se negó porque va a ir el mes que viene a una instancia parlamentaria de un llamado a sala, entonces ese día que vaya va a contestar, pero que no iba a ir ahora porque como va a contestar después, ¿para qué va a ir ahora? Yo creo que no fue ahora porque no tiene información que dar para enfrentar al Parlamento y bueno, como tiene muchos días para prepararse, va a ir dentro de un mes. Eso es lo que yo creo. Pero lo cierto es que no fue, una cosa rarísima. Y yo diría, no digo que sea ilegal, pero no hay precedente. Entonces, volviendo al anterior, yo hice ese comentario que el presidente no podía y luego en una nota periodística que me llegó le preguntan al prosecretario, el presidente firmó y él dice, ojo, quiero hacer una aclaración, dice, la denuncia la firmó el Poder Ejecutivo. No digo, claro, que lo haya dicho por lo que yo dije. Creo que el doctor Díaz se dio cuenta que porque tiene formación jurídica él, que había cometido un error cuando dijo el presidente y luego lo rectificó. Que está bien. Es decir, que el objetivo que creo yo persigue el doctor Díaz, hablo en condicional, es tener de aquí al fin del periodo de gobierno, de este gobierno que según las encuestas el 26% dice que es bueno, o sea que el 74% dice que es malo o no dice nada. ¿No? Y hace 9 meses que está en el gobierno. Que lo votó el 50% del cuerpo electoral y hoy el 26% del cuerpo electoral dice que están haciendo una buena gestión. Que en toda la historia de las encuestas no hay ninguna encuesta que a los pocos meses de estar en el ejercicio un gobierno se ha juzgado tan negativamente. Pero bueno, son datos de la realidad. Lo que quieren mantener es inundar los canales de televisión y los programas de opinión, los programas de la tarde, los programas de la mañana, los programas de la noche, de los canales de televisión que están alineados al Frente Amplio, porque si no pierden publicidad y pierden una cantidad de beneficios, porque los empresarios de televisión son empresarios y lo que le importa a ellos es el lucro y está bien, esas son las reglas de juego.
siempre se van a llevar bien con el gobierno que esté. Mantener este tema vivo. Entonces, cuando lleguen las próximas elecciones, el tema no va a estar resuelto. Si triunfa la postura de Díaz, que yo espero que no triunfe. Que triunfe la postura del presidente de la República y de Sánchez. Son 2 contra 1, pero claro, la personalidad del uno es tan fuerte y está haciendo movimientos tan rápido. Recuerden que Díaz fue a Inglaterra hace un tiempo atrás. Fue con Negro. Dicen que fueron a ver cómo funcionaba el Ministerio de Justicia. Pero Díaz también dice que contrató estudios en Inglaterra, que tiene estudios jurídicos que están trabajando para la presidencia. De pronto ya ese viaje a Inglaterra con el ministro Negro ya fue preparando esto. Porque esto claramente no se resolvió un martes. No, el martes se enteraron que no tenía garantía y el miércoles resolvieron, no, esto no se resuelve así. Esto se resuelve con mucha anticipación porque es la medida más importante que tomó el gobierno desde que asumió. Entonces yo creo que es por eso. Y ahora, antes que lleguemos a las 12 de la noche, voy a decir por qué creo. Es más, lo voy a decir ahora para no salirme del tema. ¿Qué es lo que voy a decir? Ya lo dije, pero está bueno que se repita. Y después vamos al contrato, que lo tengo acá, y tenemos 25 minutos para analizar aspectos del contrato. ¿Qué denuncias presentó la presidencia de la República en la figura del prosecretario Díaz? Y Sánchez, creo que fueron los dos. Y ahora vamos a leer lo que dice búsqueda de la interna que tienen. Dice, libro 2 de Leyendo el Código Penal, título 4, Delitos contra la Administración Pública, capítulo 2. Abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes a la función pública. Ese es el título del Código Penal, que el Código Penal lo redactó Irureta Goyena, el doctor Irureta Goyena, en el año 1934. O sea que tiene casi 100 años. Pero ya Irureta Goyena incorporó estos, y después tuvo algunas modificaciones de delitos nuevos. Entonces, el presunto delito que la administración del doctor Lacalle Pou cometió y que Díaz denuncia es fraude. Dice, presentamos una denuncia de fraude. Entonces lo que hay que hacer, hay que ir al texto. ¿Qué es fraude? Porque yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es fraude. Hay un contenido popular de la palabra fraude. No, esto es un fraude. El juez del tal partido fue un fraude. Pero hay que ir al contenido legal. Y el Código Penal en el artículo 160 dice, fraude. El funcionario público que directa o por intermedio de una persona, o sea, que directamente él o por intermedio de un tercero, procediendo con engaño en los actos o contratos en que debe intervenir por razón de su cargo, dañar en la administración en beneficio propio o ajeno, será castigado, bueno, con la pena que le pone el Código Penal. Ese es el delito de fraude que dice el Código Penal. Entonces pongámosle nombre y apellido al artículo y busquemos solamente 2 nombres. Acá van a desfilar decenas de funcionarios públicos vinculados al gobierno de coalición, especialmente al Partido Nacional, y la prensa va a estar todo el tiempo. Vamos a llegar al 2029 y el presidente Lacalle Pou, el expresidente que según aparece como el candidato ideal para ganar las elecciones del 29, va a aparecer envuelto en todo esto en una maniobra pensada 5 años antes por el doctor Díaz, según mi interpretación, que puedo estar equivocado y al cual no estoy acusando porque hablo en condicional. Yo creo que podría ser esa la intención de Díaz. Un tiro por elevación a largo plazo
para que el mes de las elecciones, el doctor Lacalle Pou ande declarando en un juzgado o en la fiscalía, porque como el fiscal tiene 2 años para empezar el caso, vos lo puede demorar, un caso tan complejo, y lo empiezo en el 28 o en el 27, y cito a fulano, cito al portero, cito al capitán de navío que fue a España a ver el barco, cito a uno, cito a otro, y bueno, y cuando falten 2 meses para las elecciones, cito al presidente de Lacalle y cito a García. Y el cuerpo electoral va a estar bombardeado por las noticias de la corrupción. Si gana la tesis que yo creo es la del doctor Díaz, creo, no lo puedo asegurar. Soy como analista jurídico y político, tengo esa teoría. Entonces pongámosle nombre y apellido al artículo. Entonces acá yo pondría, lo leería así. El doctor Lacalle Pou, el doctor Javier García, pensemos en esos dos simplemente, que directamente o por intermedio de otra persona procedieron con engaño en el contrato en el que intervinieron por razón de su cargo con la empresa Cardama, consiguieron un beneficio propio, por lo tanto cometieron fraude. Es decir, si nosotros le ponemos nombre y apellido al artículo, yo lo puedo leer así. El artículo dice: el funcionario público que directamente o por intermedio de una persona procediendo con engaño en los contratos en que deba intervenir por el cargo que ocupa, dañare a la administración en beneficio propio, sacando algo para él, una tajada, o para un tercero que después se la da a él, comete fraude. Entonces acá yo leo: el doctor Lacalle Pou y el doctor Javier García, procediendo con engaño en el contrato con Cardama, que intervinieron porque uno era el presidente de la República y el otro era el ministro de Defensa Nacional, dañaron la administración en beneficio propio. Porque si no, ¿qué sentido tiene presentar una denuncia por fraude cuando el fraude solo lo pudo cometer el presidente de la República y el doctor García? Nadie más pudo cometer el fraude. No sé, el ministro Martinelli, mi amigo Martinelli, que el otro día me saludó y que lo conozco casi que desde que nació, porque su mamá es de Paysandú, amiga de la infancia de mi hermana y de mi familia. Martinelli no lo van a llamar, porque Martinelli era ministro del Interior. Entonces, este artículo se lee así, o sea, ¿qué es lo que yo creo que pensó? Eso, bien, presento fraude lo puede cometer el funcionario público que hace un contrato para ganar plata a él, y los funcionarios públicos que hicieron el contrato fue Lacalle, García y otros más, una larga lista que no quiero meter porque no tenemos tiempo. Es decir, que yo creo que es esa la intención, creo que es la intención. No estoy acusando al doctor Díaz de que esa es la intención. Lo digo por las dudas, porque yo puedo estar cometiendo un delito, si acuso de semejante barbaridad al doctor Díaz. Entonces, para que quede claro, grabado y al aire, no estoy acusando. Yo interpreto que esa puede ser la intención. En condicional, tal vez es la intención. ¿Puedo estar equivocado? Claro que puedo estar equivocado. Es más, seguramente estaré equivocado porque Díaz dice que lo hace para defender el dinero de los uruguayos y no para... Porque se le ha preguntado, ¿y qué funcionario estaría... O sea, este delito, ¿qué funcionario lo puede haber cometido? Y el doctor con inteligencia dice, bueno, yo eso no lo puedo decir. Yo presento y el fiscal Machado, compañero de trabajo del doctor Díaz, sacará sus conclusiones. Dice, bueno, ¿quién era el presidente de la República? El doctor Lacalle. ¿Y quién era el ministro de Defensa? El doctor García. ¿Y quién quedó en lugar del doctor Decía? El doctor Castelevar. ¿Y quién era el secretario? ¿Y quién era el subsecretario? Rivera. Bueno, toda esa gente participó. Bueno, vengan. Eso es el delito de fraude. Un tiro por elevación. Ojo, algo que yo no digo nada. Yo interpreto un texto. Y el otro delito que el doctor Díaz y Sánchez denunciaron, según la información de prensa, es el de estafa. El Estado uruguayo ha sido estafado. Sánchez ya dice que fueron estafados. Díaz, que tiene formación, dice tal vez hayan sido estafados. No asegura, como no aseguro yo, porque nadie puede asegurar. Porque el que asegura un delito y luego no es, comete un delito el que lo aseguró.
el que aseguró que se cometió un delito por determinada persona y esa persona no cometió ningún delito, ese que dice que lo cometió, comete un delito él. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar y hablar en condicional y hacer una interpretación libre en virtud del artículo 29 de la Constitución, que lo tengo acá. Vamos a leer la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Es enteramente libre en toda materia, artículo 29, que viene de 1830. Miren qué constituyentes. Es enteramente libre en toda materia la comunicación del pensamiento por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación. Mire, sería adelantada esta gente, que en 1830 puso escrito o prensa escrita. Porque no había teléfono, no había televisión, no había WhatsApp, no había Internet, no había nada. Pero al poner o por cualquier otra forma de divulgación, incluyeron todo. En 1830 incluyeron el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el telegrama, el teléfono, el celular, la televisión, la micro, etcétera, etcétera. Los cables. Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento por palabras, escritos, privados o publicidad en la prensa escrita, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura. Acá no hay censura, yo hablo libremente, quedando responsable el autor, léase Eduardo Luz, y en su caso el impresor, o sea, el diario o la empresa de comunicación, por los abusos que cometieren. Está perfecto este artículo. Si no, cualquier persona saldría a decir cualquier disparate y no tendría sanción. Nosotros no estamos diciendo cualquier disparate. Nosotros estamos interpretando una denuncia que creemos tal vez, posiblemente, tenga esa intención. No estamos acusando. El otro delito es el de estafa. Artículo 347 del Código Penal. ¿Y qué es la estafa? Bueno, la estafa, uno le dice al amigo, che, me estafaste. No están jugando a las cartas y dice, che, me estafaste. O sea que hay un concepto popular de la palabra. Pero el concepto popular de la palabra a mí no me interesa. A mí me interesa el concepto jurídico de la palabra. Y el concepto jurídico dice que comete estafa. Miren qué redacción. Irureta Goyena. No me pongo de pie porque no puedo. El que con estratagemas o engaños artificiosos. El que con estratagemas. La palabra estratagema es armar una maniobra para confundir a una persona y hacerle ver algo que no es. Es una estratagema, es una estrategia. O engaños artificiosos. Indujere en error a una persona. Esto es muy importante. Para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño del otro, será castigado con prisión, etcétera, etcétera. Es decir, que el delito de estafa es la que comete un particular cuando estafa a otro particular. Cuando engaña a un particular y ese particular sale perjudicado económicamente de esa relación y el que lo estafó sale beneficiado. Por ejemplo, una persona le dice, mira, acá tengo un cuadro de Torres García. Te lo vendo en X cantidad de dinero. Y la persona le paga el dinero y cuando va a un experto dice, no, esto es una falsificación, no es un cuadro de Torres García, es una copia. Entonces la persona que le dijo que era un cuadro de Torres García lo engañó y consiguió un provecho económico que el otro le pagó creyendo, o sea, lo estafó. Eso es una estafa. Ahora, este delito aplica entre particulares, entre personas físicas, no entre personas jurídicas. No se lo puede estafar al gobierno de la República. No se puede estafar a UTE. Acá lo que dice es el que como engaño indujere en error a alguna persona. Entonces, lo que es la estafa en el ámbito de la gente es el fraude en el ámbito privado, en el ámbito público. Pero el fraude lo puede cometer solamente un funcionario público que sí le cause un daño al Estado.
Entonces, estos son los delitos que presentó. Ahora vamos a ver la crónica de búsqueda, que está muy interesante, y vamos a ver algo del contrato. Nos quedan 20 minutos. Voy a leer búsqueda del 30 de octubre, o sea, de ayer. Dice, el presidente Yamandu Orsi anunció el miércoles 22 que decidió iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama por la compra de 2 patrullas oceánicas por $92 millones. Yamandu. Además informó que había resuelto presentar una denuncia civil y penal porque hay fuertes indicios de que se estaría ante una estafa o fraude al Estado uruguayo. 2 días después que el jerarcas de la presidencia, Sánchez y Díaz, presentaron la denuncia penal. Eso fue lo que pasó. Y sigue la crónica. El asunto provocó un choque al más alto nivel y un cruce de declaraciones entre el presidente Orsi y el expresidente Lacalle Pou. Posteriormente, el gobierno matizó sus afirmaciones. El secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, dijo el lunes 27 en rueda de prensa que en el contrato está establecida la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar porque el Estado uruguayo respeta al Estado de Derecho. Miren lo que dice Sánchez. Está muy bien lo que dice Sánchez. Él dice, el contrato prevé la mediación. Y bueno, vamos por la mediación. Pero Díaz dice no. A Díaz le dice, usted va, no, yo no voy a la mediación, dice Díaz. Entonces hay una pulseada entre el secretario y el prosecretario. De un lado el presidente y el secretario, y del otro lado, desde el punto de vista orgánico, el más débil. El prosecretario es menos jerarca que el secretario y mucho menos que el presidente. Pero tiene una estrategia y un poder de convicción que puede suceder que el débil derrote al fuerte o convenza. El martes 28 de octubre, antes de ayer, el ministro de Economía y Finanzas, economista Gabriel Odone, declaró en M24 que si la garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiende que el contrato continúa, porque en principio está vigente el contrato. Y tiene razón Odone. Ya, si presentaste una garantía que es trucha, bueno, presentá otra garantía, porque lo que acá no están considerando es que el armador, el señor Cardama, haya sido él el estafado. Él dice, mire, vengo a contratar una garantía, una empresa que otorga garantía y la empresa es trucha. O sea que existe una altísima posibilidad, porque ya lo dijo, el que estafado fui yo, no el Estado uruguayo. Porque yo he hecho todo. Voy a hacer un paréntesis acá por las dudas. Yo no tengo nada que ver con Cardama. Me da lo mismo Cardama o no Cardama. Yo no lo conozco a Cardama, no tengo relación con Cardama, no ejerzo la abogacía, estoy en trámite de jubilación. Nunca me llamó nadie para decirme, mire, lo vamos a contratar como abogado uruguayo. Nunca me llamaron. Si me llaman, claramente le voy a decir que no. No me van a llamar porque no tengo virtudes para tomar un juicio de este nivel. O sea que a mí Cardama no me importa nada. Si le va bien, si le va mal, si tiene 150 años de vida, el astillero, si es el negocio más grande, el contrato más grande en su historia, todo lo que a mí no me interesa. Yo analizo el Uruguay y trato de ser objetivo, y mi objetividad está en que yo leo. Yo no digo el contrato dice, yo leo el contrato, y como ustedes tienen comprensión lectora, entienden. Sigo con la crónica. ¿Qué dijo Odone? Hay que poner otra garantía y seguir adelante. Si los barcos ya están siendo construidos. Si ya pagamos $30 millones y pagaron ellos. El Frente Amplio pagó. Y ojo que eso le puede jugar en contra, porque ahora si tengo tiempo y voy a tratar de que me dé el tiempo, voy a comentar a ustedes qué es la garantía de reembolso, qué es la garantía de cumplimiento, qué es la buena fe y qué es el acto propio. Ojo. Los dichos del ministro causaron molestia en la bancada oficialista. Según dijeron a búsqueda varios senadores del Frente Amplio, en la bancada interpretaron que puso en entredicho el anuncio del presidente y que con sus declaraciones le dio argumento a la oposición. O sea, a la bancada del Frente Amplio no le interesa si Uruguay pierde, gana, si tiene los barcos, si no tiene los barcos, si lo estafaron, si no lo estafaron. A la bancada del Frente Amplio le interesa
que la oposición no tenga razón. Una cosa increíble, ¿no? Mire si pensará en los intereses uruguayos. También ese día, el martes 28, Orsi dijo a la prensa que el contrato, que es confidencial, está por todos lados el contrato. Quiero decir que el contrato tiene dos partes. Tiene esto, que tengo yo acá, que es el contrato de construcción y venta de buques OPB entre el Ministerio de Defensa Nacional y Francisco Cardama, original, esto es una fotocopia. Tiene esto, y después tiene unos anexos que no se hicieron públicos, y está bien que no se hagan, que habla del armamento, qué armas va a tener, qué cañones, qué ametralladoras, cómo va a ser el helicóptero que va a estar en el barco. O sea, que habla de temas de guerra. Y eso está en un anexo que no es público, que es secreto y que está bien que sea secreto. Porque el Uruguay no va a revelar el armamento que tiene para combatir a los narcos, entre otras cosas, y para proteger las aguas territoriales, y para proteger la pesca, y para proteger la riqueza, y proteger el eventual petróleo que hay abajo, que el Parlamento uruguayo en el 2014 votó una ley diciendo que hay que comprar buques en el 2014. No se compraban hasta el 2023, pero la ley está vigente. O sea que el Parlamento ordenó comprar buques y hay que comprarlo. El que lo puso en marcha fue este gobierno que pasó. Y el que lo quiere bajar es este gobierno que está ahora. En beneficio de los narcos, en beneficio de los que nos vienen a robar la pesca, en beneficio de los que nos vienen a explorar nuestras aguas territoriales, porque si no hay quien los cuide, ustedes saben que el mundo en ese ambiente son todos piratas, vienen a saquear, a robar. Si la tesis del doctor Díaz prospera, que espero que no, si le dobla el brazo al presidente y al secretario, va a dejar, sin quererlo, no digo que el doctor Díaz quiera eso, el campo libre para que esa gente siga haciendo lo que está haciendo. El día martes 28, Orsi dijo a la prensa que el contrato es confidencial y establece la posibilidad de mediación, aunque también la rescisión. Consultado sobre el planteo del ministro Odone al presidente de la República, el presidente dice que respondió que si se consiguen otras garantías veremos, acotó que es obvio. El presidente de la República es obvio, dice, que no se puede seguir el vínculo con una empresa si no tiene garantía. Y tiene razón el presidente. Pero dice, lo que dijo el ministro Odone es obvio. Si la empresa no tiene garantías, no podemos seguir el contrato. A contrario sensu, ¿cuál es lo que nosotros interpretamos? Si la empresa tiene garantías, hay que seguir el contrato. Eso es lo que dice el presidente de la República, que no es lo que dice Díaz. Díaz, el doctor Jorge Díaz, el lunes 27 de octubre, en el programa Fácil Desviarse de Radio del Sol, dijo que la voluntad del gobierno es rescindir el contrato con Cardama. Perdón, el presidente de la República, el 28, dijo que es obvio que si Cardama presenta una garantía, lo estoy leyendo acá, lo transcribe búsqueda entre comillas, o sea que es lo que dijo el presidente. El día 28, Orsi dijo a la prensa que el contrato es confidencial, pero que establece la posibilidad de mediación. Cuando le dicen, pero mira, el ministro de Economía dice que si consigue otra garantía, el contrato sigue. Y el presidente dice, pero claro, dice, es obvio, una palabra muy usada últimamente. Obvio, veremos, dijo. No se puede seguir el vínculo contractual con una empresa si no tiene garantía. Por lo tanto, si tiene garantía hay que seguir. Pero Díaz, el lunes 27, el día antes del 28, dice, la voluntad del gobierno es rescindir el contrato, cosa que no es así, porque él lo dijo el 27 y el presidente lo dijo el 28, que no es rescindir. Que una de las opciones es rescindir, la otra es cambiar la garantía. Y el secretario Sánchez, el 27, dijo, en el contrato está establecido una mediación, vamos a ir a la mediación. Y el economista Odone, el día 28, dijo que consigan otra garantía. Si no tiene sustancia y es sustituida por otra, el contrato continúa, está vigente, no se rescindió. Ustedes se dan cuenta que Odone, Sánchez y Orsi quieren seguir y Díaz quiere no seguir. ¿Por qué? Porque si no se le cae la denuncia penal. Y la denuncia penal está armada para que 3 meses antes de las elecciones el Partido Nacional desfile en la Fiscalía con el fiscal Machado. Creo que es esa la estrategia. La voluntad del gobierno es rescindir el contrato, dijo. 2 días después explicó Díaz en la Diaria Radio que la mediación prevista se refiere a aspectos técnicos.
que en cualquier procedimiento de esta naturaleza habrá que sentarse a conversar. Y sí, una mediación es conversar. O sea que el propio Díaz reconoce que esa posibilidad está. Y después cuando le dicen a Díaz, escúchame, y lo que dijo O'Donnell, que es el hombre fuerte del gobierno en el ministerio, dice, tengo una cultura política que me indica que si integro un gobierno, las cuestiones las planteo en el Consejo de Ministros, la Presidencia de la República o al ministro. O sea, lo que está diciendo Díaz acá es, O'Donnell no puede hablar. O'Donnell, si quiere decir que hay que sustituir la garantía, tiene que ir al presidente de la República a decirle, no puede decirlo en la prensa. Él puede decir cualquier cosa, pero O'Donnell no, porque lo dice directamente. Esto es interpretar un texto, y nosotros de interpretación de texto. Hace 40 años que interpretamos texto, porque nos dedicamos a eso. Tengo cultura política que me indica que si integro un gobierno, las cuestiones... Pero Díaz se aburrió de plantear en la prensa una cantidad de cosas. O sea, él puede y O'Donnell no puede. Rarísimo. En la juventud era comunista Díaz. Pertenecía a la juventud comunista del Uruguay. No, ahora no sé qué es, pero vio que el comunista no cree en la libre expresión ni en la libertad. Capaz que le quedó algo de esa época. Bueno, podría seguir, pero no sigo porque nos quedan 6 o 7 minutos. Tengo el contrato acá. Lamentablemente no pude entrar en él porque el tiempo pasa y yo pierdo mucho tiempo. Sí, ahora lo debo reconocer. Pero voy a leer lo siguiente. Todo esto salió porque había una garantía de fiel cumplimiento, que era trucha. Y es cierto que era trucha. Y es lo que dice, bueno, vamos a cambiarla, porque está la posibilidad de que haya sido estafado el astillero. El dueño del astillero dice, a mí me estafaron. Yo presenté varias garantías que están vigentes. Hay otras garantías vigentes. Hay una garantía de 8 millones de dólares que está vigente, que se presentó con un banco alemán. Esa está vigente, nadie la cuestiona. Es decir, que el astillero ha presentado garantías que están vigentes. Le faltó una. Y es creíble que al astillero lo hayan estafado. Si hizo todo, va a ser... El director del astillero va a ser tan tonto, por usar una palabra que no sea hiriente, de conseguir el contrato más grande de la historia del astillero, de 90 millones de euros, de ya recibir 30 millones de dólares de adelanto que ya le pagó este gobierno y el gobierno anterior. Y contratar una garantía trucha por 4 millones de dólares, pero eso no entra en la cabeza de nadie. Yo, que no tengo nada que ver con Cardama, le creo al tipo cuando dice, mire, yo presenté una garantía de 8 millones de dólares de un banco alemán, que me costó un costo. Estoy construyendo el barco, construí no sé qué porcentaje del barco, ya compré los motores Caterpillar que ya vienen en viaje, compré esto, compré lo otro. Y entre otras cosas tenía una garantía de fiel cumplimiento de 4 millones. Y va a contratar una empresa trucha cuando era lo más fácil. No sé, no tiene sentido que haya hecho eso. Entonces cuando dice, mira, a mí me estafaron también, porque yo ahora me entero que es trucha porque usted la fue a cobrar y no le pagaron. Pero a mí me cobró esa empresa. Entonces traigo otra garantía y seguimos adelante. Pero Díaz no quiere eso. Díaz quiere que todo se caiga y que tengamos juicios por millones de dólares durante 5 o 6 años. Uno en París y otro acá. ¿Qué es lo que dice el contrato? El contrato dice que el precio fijado se hará efectivo por el comprador del constructor en el plazo que se indica a continuación. Y dice que el contrato se perfecciona, o sea, el contrato entra a regir cuando el constructor presente una serie de documentos. Entre esos documentos, la constitución de la garantía de reembolso, que no es la garantía de fiel cumplimiento, es una garantía de reembolso que la presentó, y otra garantía de fiel cumplimiento que está en el artículo 27. Y el artículo dice, el constructor constituirá a favor del comprador una garantía de reembolso mediante un depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, a efecto de garantizar el reembolso del importe total, bueno, si él no cumpliera el contrato. Garantía de reembolso, o sea que si él no cumple tiene que devolver. Y para eso tiene un plazo de 45 días que se venció, pero el gobierno uruguayo le otorgó prórroga.
¿Por qué? Actuando de buena fe. Entonces, si el gobierno uruguayo otorga prórroga, el plazo se prorroga automáticamente porque las partes llegaron a un acuerdo. Y luego el artículo 27 dice: el constructor constituirá a favor del comprador, dentro de los 45 días siguientes a la firma del contrato, una garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante una garantía bancaria, etc. La garantía de fiel cumplimiento del contrato es la que la presidencia quiso cobrar porque había una diferencia de plazos y se encontraron que no existía, que era truchi, que es cierto. El artículo 36, miren lo que dice: este contrato entrará en vigor en la fecha, el contrato empieza a regir cuando se cumplan las siguientes condiciones. El presente contrato se llama por el comprador y por el constructor. Cuando el constructor reciba la primera parte del precio acordado y cuando el constructor presente la garantía de reembolso detallada en el artículo 11 y la garantía de fiel cumplimiento del artículo 27. Cuando eso suceda, el contrato va a empezar a regir. Como el astillero demoró 11 meses en constituir las garantías para los cuales tenía 45 días, pero el gobierno uruguayo le prorrogó el plazo, le dio plazo, y está bien que le haya dado plazo. Cuando constituyó esas garantías, ahí empezó a regir el contrato y ahí empezaron a regir los plazos. Antes no había plazo. Por lo tanto, si consiguió una garantía trucha, bueno, la tiene que cambiar. Nos estamos por ir, pero acá yo tengo el concepto de que recorre por encima todo el contrato, que es la buena fe. Todos los contratos se rigen por la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Leo: la buena fe es un principio general que exige que las personas actúen con honestidad, lealtad y corrección en las relaciones contractuales. Se manifiesta como una creencia correcta en la validez de un derecho o acto y como un estándar de conducta leal y diligente en el cumplimiento de las obligaciones. Esa es la función de la buena fe. Entonces, ¿a usted le parece, y esto es una interpretación y nos vamos, que el dueño de Cardama, que yo no conozco ni tengo nada que ver, después de conseguir un contrato de 90 millones de euros, de conseguir una garantía con un banco alemán de 8 millones de dólares, de tener la garantía de reembolso en orden, de empezar a construir el barco, de invitar a los uruguayos que fueran a ver el barco, de tener militares que están mirando cómo está construyendo el barco, contrata una garantía trucha de 4 millones de dólares cuando tiene un negocio de 90? Eso no se lo cree nadie. Yo le creo que un tipo que tiene, un astillero que tiene no sé cuántos años de historia. Sentido común, señores, sentido común. Bueno, se nos terminó el programa. Iba a leer otras cláusulas del contrato, pero se me fue el tiempo. Lo lamento. Lo medular lo dije. Y lo leeremos el próximo viernes, porque esto va a seguir. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos, nuestro operador, que es el que nos saca en vivo y en directo. Mi hija Julieta, que es la productora, que hoy no vino, también le mando un beso. Y bueno, ya a mi hija Sofía y a mi hijo Federico también le mando un beso. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado un viernes más. Y vamos a ver si tiene recepción este programa. Del viernes pasado llegamos a 24.000 visitas. Bueno, no pretendemos llegar a tanto, pero si seguimos en algunos miles, seguimos. Muchas gracias y voy a contestar todos los mensajes que me han enviado, uno por uno. Gracias. Pueden seguir manejando los fiscales como políticos. Que provoca un desequilibrio en la economía. Porque es una ley inconstitucional.